Uno, dos, tres. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero y el día de hoy tenemos de vuelta a una de nuestras invitadas muy especiales y que apreciamos mucho en nuestro podcast, Gloria Muñoz. Ella es gerente nacional en Allianz México de la división patrimonial o de inversiones. Gloria, bienvenida nuevamente al podcast El dinero no viene con instrucciones. Muchas gracias por estar aquí. Hola Richard, muchísimas gracias a ustedes por volver a invitarme. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Glo. Mira, vamos a empezar, vamos a entrar en materia porque hoy tenemos muchos puntos que queremos tratar. Decidimos hacer este podcast especial sobre el tema de elecciones en Estados Unidos. Como seguramente muchos ya han escuchado, pues ya vienen, digamos, el tema de las elecciones. Tradicionalmente se hacen eventos incluso, ¿no? En Estados Unidos de varias cadenas de noticias donde le llaman Election Night. Pero como le he dicho a algunos de nuestros clientes, bueno, ¿qué crees que posiblemente en este caso en particular en 2020 no vaya a ser un election night, sino tal vez un election month, porque no necesariamente se van a tener los resultados en ese momento, ¿no? Por el tema de que, oye, pues están siendo por correo y demás, hay ciertos temas logísticos, ¿no? Pero también representa algo interesante, porque usualmente cuando pues uno se sentaba a ver el índice del miedo, el famoso VIX, o la volatilidad para simplificar, de pronto veíamos que pues en época de elecciones, ya vienen las elecciones, pues siempre podríamos más o menos tratar de hacer alguna proyección, pero ahora vemos que es un caso, bueno, ha sido un año particularmente distinto seguramente a todo lo que hemos vivido todos, exacto. Pero, y además ahora toca el tema de elecciones, ¿no? Entonces como que agregamos eso. Seguramente son varias cosas que estaremos hablando. Quiero empezar por hablar del tema de elecciones. ¿Qué significa, Gloria, para los que estamos buscando invertir, para las personas que nos escuchan? ¿Qué significa el hecho de que haya elecciones? ¿Simplemente es volatilidad? ¿Significa cambio? ¿Qué es lo que deberíamos de pensar como inversionistas cuando hablamos de elecciones en los Estados Unidos? Claro, bueno, es algo muy, muy importante, sobre todo en tema de inversiones, porque aunque sean, pues, al final elecciones y que son políticas, pues los políticos deciden el tema económico y cuáles son cuál va a ser ahora el punto de partida o más bien hacia dónde se van a dirigir las decisiones económicas del país. Entonces, definitivamente yo creo que lo hemos visto lo vemos en todos los países, lo político va muy ligado a lo económico y pues mucho más siendo Estados Unidos que todavía el día de hoy sigue siendo la economía más importante del mundo, que probablemente tenga ahí un deadline ya muy cercano por China, pero bueno, ¿no? Correcto. Definitivamente es muy importante y sobre todo con el presidente tan, pues tan diferente que han tenido los últimos 4 años y política Correcto. Y económicamente hablando. Entonces, sí es un punto muy, muy importante porque sí va a ser como vamos a continuar con incertidumbre todos los días y dependiendo del humor o del Twitter que mandó Donald Trump, o ya va a haber un poco más de certidumbre, ¿no? Porque al final, pues, Biden podría dar un poco más de comunicación de certidumbre en muchos sentidos y leer y de repente los mercados pueden ya o podrían no tener tantas sorpresas de decisiones dependiendo del humor del presidente, ¿no? Entonces, definitivamente es muy, muy importante. Pues bueno, ¿no? Es lo que hay. Ahorita los mercados, cómo es que se han estado pues comportando
¿qué es lo que han asimilado? Digo, la sorpresa hace 4 años, pues realmente era, no, pues va a ganar Hillary Clinton, es un hecho, los mercados así lo veían, y de repente, pues no, las encuestas no fueron las esperadas al final de las elecciones, y pues ahorita es un poquito, no tan similar, porque pues también las encuestas están un poquito más hacia Biden, y sobre todo por también lo último que ha pasado los 15 días con todo el tema de que pues Trump salió positivo de COVID, y eso realmente tampoco es que le haya ayudado mucho. Canceló el debate del 15 y pues bueno, ¿no? Me gustaría hablar de esa parte, Gloria, para que nos entiendan a todos los que no están tan metidos en el mercado. ¿Qué significa históricamente que haya elecciones en los Estados Unidos? ¿Los mercados reaccionan, no reaccionan, se quedan igual? Platícanos un poquito esa parte, digamos, histórica. ¿Qué es lo que usualmente alguien que desconoce del mercado podría esperar cuando es año electoral? Por un lado ya dijiste, oye, pues de entrada incertidumbre, porque pues nunca se sabe a ciencia cierta quién va a quedar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que en general, digamos, históricamente, y ahorita entramos al tema en particular del 2020, qué es lo que usualmente alguien podría esperar en las elecciones? ¿Qué es, digamos, como tú decías, oye, pues los mercados esperaban que iba a ganar Hillary Clinton, y a lo mejor muchos se preguntan, pero ¿cómo esperan los mercados, no? ¿Cómo se ve eso, digamos, reflejado? Ya, tomando ciertas posiciones de comprar ciertas acciones, o en tema del tipo de cambio, sobre todo. Digo, un poquito la historia nos ha dicho que cuando ganan los demócratas, le va mejor a las bolsas, ¿no? Versus los republicanos. Okay. Ahora, ¿qué se podría ver un poco más de corto plazo? Porque una de las propuestas de Biden es, pues, incrementar pues los impuestos, que si bien podría afectar al pago de dividendos para los accionistas, y de corto plazo podríamos ver, si llegara a ganar, una afectación en la bolsa, pero al final, en el largo plazo, sería una mejor decisión incrementar los impuestos para que el país se endeude menos, ¿no? De una manera muy, muy resumida, pero al final ese es un poquito lo que la historia nos ha dicho entre republicanos y demócratas, ¿no? Que realmente le puede ir mejor al mercado si ganan los demócratas, y sobre todo con los candidatos actuales, pues por tema de certidumbre y que ya tienen un poco más leído, ¿no? Pero cuando los mercados siempre se anticipan, es como decir, los niveles a los que el mercado está hoy es como si ya hubiera ganado Biden. Obviamente, si esto cambia, entonces ese día es cuando empieza la volatilidad. Esa parte es importante que le entiendan los que nos escuchan. Gloria, tengo una duda. Tú ya nos platicaste, pues usualmente si están los demócratas, pues pareciera que le va mejor al mercado de valores, que como ya lo hemos dicho aquí varias veces, no necesariamente quiere decir que mejora la economía. Acuérdense que mercado de valores y la economía no necesariamente son lo mismo, ¿no? Pero me gustaría tratar de entender algo. Usualmente en los Estados Unidos, como las personas que nos escuchan sabrán, pues que siempre es, bueno, estoy 4 años y si todo va bien, pues el presidente de turno se queda otros 4 años. Hay mucha diferencia si de pronto, pues sabes que el que está, sea demócrata o republicano, pues ahora hubo cambio. Escuchaba y leía por ahí, bueno, que por un lado, como tú bien dices, oye, pues sí está mucho el tema que muchos traen ahí un poquito de miedo del tema de los impuestos, si gana Biden y demás, pero por otro lado, si dicen, oye, pero es que si gana Trump, pues también significa un poquito continuidad, ¿no? Decir, oye, pues lo que ya estaba pasando, pues debería, ¿verdad? Debería de seguir. ¿Qué tanto, digamos, podríamos decir esta parte es cierta o es realmente un poco de incertidumbre? ¿Qué es lo que se podría esperar en esta ocasión? Es un poco cierto, como decir, darle un poco de continuidad, pero también hay un punto muy importante de tomar en cuenta en las democracias, es también cómo están las cámaras. Entonces, puede continuar el mismo presidente, pero si las cámaras o no continúan igual o no continúan con mayoría con el que está gobernando, entonces las cosas sí pueden llegar a cambiar, ¿no? Muchas veces no nada más es
gana el demócrata o el republicano, sino también cómo quedaron las cámaras es muy importante para la continuidad y es algo, igual adelantándome un poquito, pero sí se espera que las cámaras estén divididas y ese va a ser el reto si gane uno u otro, ¿no? Pero sí, al final depende también mucho de las cámaras para saber la continuidad o el cambio. Correcto, creo que esa parte es muy interesante, Gloria. Me gustaría tratar de entender un poquito más, y ahora siguiendo al 2020, muy resumido dijimos, oye, pues Biden por un lado trae el tema de decir, ¿sabes qué? Esta exención fiscal que le dio a las empresas el presidente actual, pues lo vamos a cambiar, ¿no? Vamos a modificar esta política. A algunos, ¿no? Como que les preocupa, como tú bien dices, posiblemente cortoplacistas, esa postura. ¿Qué significaría en general para el mercado de valores, para el tipo de cambio que ahorita lo vamos a meter? Ahorita ha estado relativamente pues tranquilo, exacto, el tipo de cambio. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Como decíamos al inicio, usualmente era un election night, ¿no? Y como que se juntaba toda la volatilidad y los precios de las opciones de los futuros se modificaban en ese momento, pero ahora sabemos que no necesariamente vamos a tener el resultado en la madrugada del 4 de noviembre. ¿Qué es lo que podríamos esperar en los mercados, Gloria? Con respecto al tipo de cambio, pues sí, un poco yo creo que van a ir anunciando poco a poco, por así decirlo, y va a ser, claro. O sea, va a ser una noche o unos días, pues con incertidumbres y de repente a lo mejor, no sé, un día antes va con ventaja importante Biden, quizá esté un poco más tranquilo, pero o sea, en esta ocasión sí va a ser una nueva forma, porque esto pues antes nunca había pasado, ¿no? Entonces, correcto, iba a ser como la nueva experiencia de, pues conforme vayan avanzando o se vayan entregando los resultados, pues de esa manera vamos a ir viendo pues con el tema, qué va a pasar con el tipo de cambio, ¿no? Te digo, de corto plazo pues puede haber volatilidad, pero ya viendo más un poco oye, si gana Trump, ¿qué pasaría? Sobre todo porque una cosa es qué pasa con el dólar a nivel internacional y otra es qué pasa con el dólar respecto al peso mexicano. Claro, correcto. Entonces, por ejemplo, si llegara a ganar Trump, pues es un poco más de lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Lo que comentaba, de repente, pues, qué idea se le vaya un poco a ocurrir, pero es muy importante el tema que mencionábamos de los impuestos, porque ya un poco más en un mediano largo plazo, que se está incrementando el déficit o la deuda, no necesariamente ayuda a la moneda, ¿no? A la moneda de origen. Correcto. Son muchas variables, porque también lo que hay que tomar en cuenta, eso es como variable, o las variables principales, viéndolo como el dólar a nivel internacional. Pero el dólar respecto al peso, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Si bien el bajar los impuestos para las compañías, que es lo que hizo Trump, pues ha hecho que antes del COVID, pues el empleo o el desempleo bajara y muchos de ellos, pues obviamente eran mexicanos, por lo tanto, pues más remesas para México y pues también mejor, ¿no? Por así decirlo, porque es uno de los ingresos también más importantes. Ahora, Biden trae, ya nos estaríamos metiendo más en temas migratorios, pero él lo que quiere es bajar la migración desde planes con el país de origen, pero pues bueno, ¿no? Es que son muchas variables. De corto plazo, te digo, en el momento, en las horas, cuando va a estar, sí vamos a ver volatilidad, dependiendo con el tiempo, porque al día de hoy no tenemos ni siquiera medido el tiempo de hoy. Si va a quedar en unas horas, en un día, o a lo mejor en dos, el sistema va a funcionar, o sea, el correo y todo esto. Digo, Trump también ya lo dijo en su debate, que técnicamente puede haber fraude, ¿no? Entonces también eso, pues en ese momento, dependiendo cómo se vayan entregando, pues le va a meter incertidumbre en eso, en ese tiempo, ¿no? Pero ¿podríamos esperar incertidumbre en esas horas, en esos días? Pues sí, pero realmente las posiciones en dólares, pues son de mediano a largo plazo, ¿no? Entonces, correcto, más bien, eso es lo que no hay que olvidar. Gloria,
mencionaste un punto que me parece muy relevante. Ya hablamos, digamos, hay muchos puntos, por supuesto, ¿no? Para Estados Unidos está el tema de, oye, ¿qué va a pasar con China, ¿no? Y con todo las fricciones que tuvieron este año, ¿qué decisiones van a tomar? Está, por supuesto, el tema de los jueces, ¿no? Que ahorita es una decisión importante, ¿no? Porque son de por vida, etcétera. Hay varios temas que representan para Estados Unidos, pero mencionaste uno importante. ¿Qué representa que gane Biden o Trump para México, ¿no? Que creo ese es un punto importante, ¿no? ¿Qué es lo que representaría si por un lado continúa Trump? Y como decíamos, oye, pues posiblemente va a ser un poco más de lo mismo, pero hay que tomar en cuenta qué sucede en las cámaras, ¿no? Para ver si es cierto que va a ser más de lo mismo. Y si gana Biden, ¿qué significaría para México que gane uno u otro? Históricamente, ¿cómo lo han visto los mercados en México, Gloria? Tenemos al estar literal al lado y al tener ahora ya el nuevo tratado también de comercial, históricamente, si a Estados Unidos le va bien, a México le va bien, simplemente por por el comercio, ¿no? Las exportaciones y todo esto. Pero también cuando han ganado, cuando han estado o ganan los republicanos o gobiernan los republicanos, le va mejor versus los demócratas. El tema es que el caso el día de hoy, el republicano que está que está gobernando, no necesariamente, el problema justo es la incertidumbre, ¿no? Oye, pues históricamente gobernaban los republicanos, le iba mejor a México, pero llega Donald Trump y no necesariamente eso se ha cumplido al 100%, que tampoco nos ha ido mal, porque pues el tratado también, digamos que fue un poco necesario, ¿no? Otra cosa por el lado de los demócratas es que históricamente los demócratas también no lo comunican y lo publican y hacen campaña, pero ellos han deportado más mexicanos que los republicanos. Entonces, pues más deportados, menos remesas, pero yo creo que lo más importante es si a Estados Unidos le va bien, y yo creo que el plan que trae de manera muy general Biden es poner las finanzas un poco más sanas, por así decirlo, pues bueno, ¿no? Al final también nos puede ir bien. Yo creo que entre más certidumbre, mejor le puede ir a Estados Unidos, y al final pues nos llevan un poquito de la mano. Yo creo que eso es lo más importante. Correcto, muchas gracias, Gloria. Fíjate, hay una estadística interesante que hace unos días leía. Me parece que desde 1939 nunca en la historia de Estados Unidos un presidente, digamos, que está en turno ha perdido la reelección, a menos que haya una recesión, una depresión en su turno. Y ahorita muchos dicen, bueno, no sabemos si realmente esto califica y qué es lo que vaya a suceder con el presidente actual. ¿Por qué es tan relevante el tema de las elecciones, ¿no? Al final, si nos volteamos a ver, por ejemplo, América Latina, muchas veces nos encontramos posturas cuando se trata de candidatos a la presidencia que no necesariamente son compatibles, ¿no? Muchas veces o es izquierda o es derecha, pero vemos que en Estados Unidos, si bien en los últimos años poco a poco se han ido polarizando más, es decir, cada vez hay un poquito menos centro, por así decirlo, en Estados Unidos, y los que usualmente son muy radicales como Bernie Sanders, pues usualmente como que no terminan, digamos, de convencer, porque al final del día pues buscas una mayoría, ¿no? Entonces, realmente debería de ser, esa es la duda, tan relevante para la economía si gana un partido u otro, siendo que sí, por supuesto, tienen sus diferencias y tienen posturas económicas distintas, pero vemos que en gran parte de la historia de los Estados Unidos como que se ve una gran continuidad, digamos, ¿no? Alguien, posiblemente yo diría, oye, pues si soy un inversionista de muy largo plazo, 15, 20 años, pues realmente no me preocupa tanto quién gane, ¿no? A menos que vaya de vacaciones en diciembre, que no se debe, ¿no? Acuérdense, pero exacto, y sube el dólar, ¿no? Pero realmente si lo vemos, digamos, en el largo plazo, pareciera que no hay
tanto cambio. La pregunta sería, Gloria, ¿las personas que nos escuchan realmente deberían de estar tan preocupados por el tema de elecciones? ¿O es un tema más de, pues algo tiene que haber en las noticias, algo se debe de estar tradeando en los mercados? ¿Cuál es tu punto de vista, Gloria? Mira, yo creo que, o sea, Estados Unidos, al ser, o sea, una economía y un país tan grande, que cambie justo la tendencia tan radical, pues yo creo que sí es muy poco probable que cambie radical. Claro, cambian ciertas cosas, ¿no? Claro. Ciertas estrategias, pero decir, oye, Estados Unidos, por ejemplo, decías, oye, que Bernie Sanders y que hubiera, o sea, que Estados Unidos se haga 100% socialista, híjole, ¿no? Yo creo que sí lo veo bien lejano así, pero porque es el extremo, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos ya es una economía tan consolidada y tiene instituciones y tiene leyes que no son tan fáciles de cambiar. Algo también similar a lo que pasa aquí en México, ¿no? Algunas instituciones ya son autónomas, entonces de repente cambiar y quitar autonomías o influir, o por ejemplo, la Fed es algo muy, económicamente hablando, es súper importante porque al final se encarga no nada más de la inflación, sino también de parte del crecimiento, pero el presidente no tiene influencia en las decisiones. Entonces, a veces también podría llegar a ser más importante, oye, ¿quién va a ser el nuevo presidente de la Fed cuando se presenten obviamente los cambios, que realmente el presidente, ¿no? Claro que obviamente es importante, como comentábamos, sí hay ciertos cambios, pero de repente, oye, esto va a ser súper radical el cambio. Pues no, como decías, realmente cuando se invierte tiene que ser de mediano o largo plazo, ¿no? En ese tipo de posturas de bolsa. Si bien al final la certidumbre, yo lo que les comento también a algunos inversionistas es, las sorpresas en los mercados nunca se acaban, sean económicas, sean políticas, sean lo que estamos viviendo ahorita, COVID. No, o sea, no nos esperábamos ni que ganara Donald Trump o que ganara AMLO o que ganara, o bueno, o literal, o que se concretara el Brexit, ¿no? O sea, muchas cosas en el mundo, pero al final vemos que en ese momento, pues sí, empieza esa volatilidad, pero al final ya después las cosas empiezan a ser un poquito más claras, se empieza a concretar, algunas cosas no son tan extremas, y entre más largo plazo esas volatilidades realmente van a ser menores, ¿no? En el total de la inversión o del plazo. Eso está súper comprobado, y más en países pues de este tamaño, ¿no? O que luego les llaman que es de este calibre. Gloria, tengo una última pregunta. ¿Qué, para los que ya nos estamos empezando a imaginar qué estrategias de inversión, qué es lo que podríamos esperar si gana Biden o si gana Trump? ¿Qué países o qué regiones son las que podríamos esperar que tendrían un impacto mayor o menor? Ya hablamos un poquito del caso de México, pero en general regiones, digamos, China, por supuesto, en el ojo, ¿no? Ahorita, sobre todo con el tema de China Tech contra US Tech. ¿Qué es lo que podríamos esperar, digamos, ya sea países o regiones, una vez que tengamos el resultado de esta elección? Pues, bueno, sí, yo creo que ambos candidatos sí traen una postura, digamos, no llamémosle competencia, pero sobre otra potencia que justo pues es China, ¿no? Obviamente Donald Trump es un poco más radical, Biden no tanto. Biden lo que quiere es disminuir la dependencia manufacturera, y Donald Trump lo que quiere es pues los aranceles y los impuestos y etc, etc. Entonces, en ese escenario realmente los dos sí tienen que se quiere disminuir esa pues dependencia, por así decirlo. Y ahí es donde literal México podría beneficiarse, porque pues si no se manufactura ya, entonces podría manufacturarse acá. Digo, si gana obviamente Biden, pues las relaciones internacionales serían mucho más amables. Él ya dijo, por ejemplo, regresaría al Tratado de París, trae muy fuerte todo el tema de las energías limpias, ¿no? Entonces yo creo que, y un poquito volvemos al inicio, con Biden habría mucho más certidumbre con todo el mundo, y con China la certidumbre sería solamente quiero disminuir esa dependencia, y con Donald Trump pues volvemos otra vez al tema de
pues incertidumbre. Un día de repente veíamos, oye, no, pues ya se acabó, ya quedó el tratado de América del Norte con Canadá y México, y de repente le vuelve a poner aranceles. A ese tipo de incertidumbre es donde nos referimos. No seguiría siendo no clara, no nada más con México, con China o con Canadá, sino en general pues con el mundo, ¿no? Porque también en su momento ahí también con Europa trae los temas. Entonces yo creo que mucho sí podríamos resumir, a certidumbre o incertidumbre, y claramente Biden nos va a dar más, al mundo le va a dar un poco más de certidumbre pues en las relaciones internacionales. Fíjate, ahorita me dejas una tarea interesante que, bueno, si tú la sabes, compártelo, pero ahorita me quedé pensando un poquito cuál sería la correlación entre si demócratas o republicanos contra el VIX, cuál realmente da un poquito más de certidumbre. Creo que me lo llevo de tarea para investigar esa parte, porque justamente todo el año, tan solo pensar la semana pasada, para los que nos estén escuchando, estoy hablando del 6 de octubre de la semana pasada, de pronto todo el día el mercado hacia arriba, todos felices, todos contentos, y en un solo tweet el mercado se cae como 24 puntos, ¿no? Entonces creo de eso es de lo que está hablando Gloria, el tener esa clase de incertidumbre, pero también esa clase de poder para mover los mercados. Creo, independientemente de Trump, también todo el año hemos tenido volatilidades muy altas por el tema del coronavirus, pero creo yo que el tener esa estabilidad sí es algo importante, no solamente para el mercado, sino para las economías en general, ¿no? El saber, para los negocios, por supuesto, oye, quiero hacer una planeación, tengo certidumbre de qué es lo que va a suceder, pues en mi plan de 5 o 7 años, etcétera, ¿no? Y creo que eso podría ser algo sumamente positivo. Al ser empresario, pues es muy pro mercado, ¿no? Entonces realmente a veces a él le interesa muchísimo más el resultado de la bolsa, que es más, el tema es que la bolsa es mucho más inmediato que pues la economía y el día a día, ¿no? Entonces él sí es muy pro mercado y lo ha dicho o lo ha demostrado con todo lo que ha hecho, ¿no? El tema fiscal se fue directamente para allá, ¿no? Entonces. Sí, ese en efecto es un muy buen punto, lo que comentas, Gloria. Como ya lo dijimos, pues no necesariamente el mercado es, pues la economía, ¿verdad? Y este año es, pues que era una muestra de eso, ¿no? Para terminar, Gloria, me gustaría ir cerrando. Se vienen las elecciones, como ya lo dijimos, no necesariamente el resultado va a estar inmediato, como ha sucedido en otras tantas ocasiones. Este año pues va a ser un poco raro. Ya hablamos un poquito del tema de Estados Unidos, las relaciones con China, qué países se podrían ver beneficiados, ¿no? Principalmente el tema de Asia, por ahí hay algo importante, pues tanto Japón, Sur Corea, ¿no? Norcorea también habría que ver qué va a suceder, India, Vietnam, Filipinas, etcétera, ¿no? Hay algo ahí que se viene interesante dependiendo, y por supuesto México y Canadá no van a estar en el ojo del huracán. Para ir cerrando, Gloria, ya hablamos de que, pues si bien significa volatilidad en el largo plazo, realmente, pues gane uno o gane otro, realmente pudiera ser benéfico. Posiblemente podríamos decir, oye, pues si sigue un demócrata, pues a lo mejor todavía nos va mejor, ¿no? Hablando del tema de las inversiones. Para cerrar, Gloria, ¿cuáles serían, digamos, tus últimos puntos sobre el tema elecciones? Biden, Trump, ¿invertimos, no invertimos? ¿Qué hacemos? Yo creo que definitivamente en ambos hay que invertir, no hay que más bien hay que recordar que la inversión se hace desde México, entonces o ganamos por el tipo de cambio o ganamos por las bolsas, y tomando en cuenta que es una economía, como les decía, la más importante todavía al día de hoy en el mundo, o la número uno. Si bien, como decíamos, no esperamos un cambio súper radical en donde, no sé, déjame decirte, Estados Unidos se convierta en un socialista 100%, porque pues no tiene muy bien asimilado administrarse de esa manera, ¿no? Sí cambiarán ciertas cosas, pero realmente tomando en cuenta que las
inversiones en bolsa son de mediano o largo plazo y las instituciones tan sólidas que ellos tienen y sobre todo la Fed, pues realmente podríamos esperar un poco de volatilidad, sí, pero al final en el largo plazo definitivamente nos va a seguir, pues nos puede seguir pagando, ¿no? Y sobre todo, ya sea, oye, pues Trump, ¿no? Por decíamos, es muy pro mercado, pero también Biden ve más hacia el futuro y hacia finanzas un poco más sanas y hacia también pues todo el tema del cambio climático y las energías limpias y todo esto, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que lo que no hay que perder nunca de vista es el largo plazo. Claro, tomar en cuenta lo que va a pasar en corto para estar informados y entender y no tomar o tomar las decisiones racionalmente, pero definitivamente pues diversificar y largo plazo. Esa siempre va a ser la clave y el punto. Correcto. Gloria, muchas gracias. Sin lugar a dudas, se viene una época, bueno, vamos a seguir más bien en una época de incertidumbre. Se vienen cambios importantes. Vamos a ver qué sucederá el siguiente mes. Gloria, te agradezco mucho por estar aquí. Creo que hay muchos puntos que nos dejas para pensar, para investigar un poquito más, para darnos esa tarea. Por supuesto, acuérdense que en cualquier momento pueden acercarse con cualquiera de nuestros asesores financieros. Recuerden que nos pueden encontrar como Network MX o asesorfinanciero.com.mx y en todas nuestras redes sociales. Gloria, muchas gracias. Recuerden, es gerente nacional de inversiones de Allianz México del área patrimonial. Muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Bye. Bye, bye.